Hola gente, aquí el detective Tom Marlowe al habla. Y hoy por fin ha llegado ese momento que muchos estaban esperando. Sí, exactamente. Hoy celebraremos el especial por haber superado los 500 suscriptores en el canal. Quiero comenzar dándole las gracias de todo corazón a cada una de las personas que forman parte de esta comunidad. Gracias por ver los videos, por comentar, por compartir y, por supuesto, por haber enviado sus preguntas para este especial. De verdad, sin ustedes esto no sería posible. Este video está completamente dedicado a responder todas las dudas, curiosidades y preguntas que me dejaron. Así que siéntanse cómodos, preparen algo para comer y acompáñenme en este recorrido especial donde responderé absolutamente todo lo que me mandaron. Y ojo, si tu pregunta fue enviada, te aseguro que la verás respondida aquí. No me guardé ninguna. Así que pueden considerar este video como el especial oficial del canal por superar los 500 suscriptores. Una cifra que para muchos puede parecer pequeña, pero para mí significa muchísimo. Sin más preámbulos ni rodeos, pasemos directamente a lo importante. Comencemos con las preguntas que me enviaron. La primera pregunta que me llegó es de BigStudio_S, quien nos dice: ¿qué me recomendarías para un nivel o varios ambientados en la selva? Una pregunta muy interesante, porque la respuesta depende bastante del género del videojuego. No es lo mismo diseñar una selva para un juego de plataformas que para uno de gestión de recursos. Por ejemplo, cada género aprovecha la ambientación de forma distinta. Pero si hablamos de una recomendación general, lo más importante es que la selva no sea solo un decorado bonito, sino que tenga un propósito en lo jugable. Pregúntate lo siguiente: ¿qué cosas tienen sentido solo en una selva y no en otro entorno? ¿Qué mecánicas pueden nacer de ese lugar? Por ejemplo, en New Super Mario Bros. De Wii, los niveles de nieve permiten deslizarse por el hielo y usar el traje de pingüino, porque es coherente con ese entorno. Ahora, imagina ese mismo traje en una selva, se vería totalmente fuera de lugar. Y la mecánica de deslizarse no tendría el mismo sentido, al menos que la adaptes para que el personaje se pueda deslizar en lodo o barro, pero aún así no sería tan intuitivo. En resumen, más allá de la estética, dale un peso mecánico al entorno. Si estás haciendo un juego de gestión, la selva podría ser rica en recursos como madera o plantas exóticas, pero quizás escaso en ciertos minerales. Eso ya cambia cómo el jugador debe planificar sus acciones. Además, recuerda que en la selva tienes elementos únicos como lianas, árboles gigantes, maleza densa, animales salvajes. Incluso podrías agregar ruinas o templos antiguos. Claro, si tu juego lo permite. Un buen ejemplo de esto es Minecraft, donde el bioma de la selva tiene características y estructuras propias que afectan a la jugabilidad. Así que ya sabes, no te quedes solo con lo visual, piensa en cómo ese entorno puede ofrecer oportunidades únicas sin romper el núcleo de tu juego. Muchas gracias por tu pregunta, BigStudio_S. Las siguientes dos preguntas vienen de mi amigo Arielix Carr, que nos dejó un par de dudas bastante interesantes. Primera pregunta: en los videojuegos basados en historias ya hechas, por ejemplo, un anime que ya haya terminado, ¿prefieres que la campaña sea fiel a esa historia aunque ya sepas cómo va a terminar, o que se explore una historia nueva con esos personajes y conceptos? La verdad es que nunca me lo había planteado en profundidad, pero pensándolo bien, no tengo una preferencia fija. Siento que depende muchísimo de la franquicia. Hay casos donde ser fiel a la historia original tiene mucho sentido y se disfruta igual, como revivir los momentos más épicos desde otra perspectiva. Pero también hay franquicias que tienen tanto potencial que da gusto cuando se atreven a explorar una historia nueva dentro de ese mismo universo, usando los personajes que ya conocemos en situaciones distintas. Al final, lo más importante no es si la historia es nueva o no, sino cómo se ejecuta. Una campaña fiel pero bien hecha puede ser tan entretenida como una historia original siempre que esté bien escrita, que tenga un buen ritmo y se aproveche bien el formato del videojuego. Segunda pregunta. Esta es una duda personal. Exactamente, ¿qué significa el término de videojuego arcade?
Buena pregunta, y es más común de lo que parece. La palabra arcade viene de los juegos de las clásicas máquinas recreativas, las que encontrabas en los salones de videojuegos, o como decíamos en Latinoamérica, las maquinitas. Originalmente, cualquier juego que saliera de esas máquinas era considerado arcade, sin importar si era de peleas, puzzles o carreras. Pero con el tiempo, y especialmente después de la era dorada de las máquinas arcade, el término pasó a describir un estilo de juego más que una plataforma. Hoy en día, cuando decimos que un juego es arcade, nos referimos a un juego que tiene un diseño rápido, directo y enfocado en la acción. Son juegos que no se enredan en tutoriales largos o historias súper complejas, vas directo al grano. Por ejemplo, un videojuego del género arcade puede ser de peleas, disparos o incluso de deportes, pero tiene que cumplir con ese ritmo dinámico, mecánica simple de entender, pero difícil de dominar y partidas cortas que invitan a jugar una y otra vez. Un gran ejemplo actual es el nuevo juego de las Tortugas Ninjas, el que están viendo en pantalla. Aunque es un beat'em up, tiene ese corazón arcade, acción inmediata, diversión directa y sin complicaciones. Es por eso por lo que muchos juegos ofrecen la opción de elegir entre modo historia y modo arcade. Básicamente el modo arcade es la misma experiencia de juego que en el modo historia, pero sin la narrativa. Te lleva directamente a la acción, es decir, a los niveles principales. Muchas gracias por tus preguntas, Arielix. Ahora vamos con las preguntas de Mr. Esteban, que también nos dejó un par de muy buenas dudas. Primera pregunta, para ti, ¿cuáles son las cosas más importantes en el desarrollo de jueguitos? Gran pregunta. La verdad es que todo el proceso de desarrollo tiene su importancia, desde la idea hasta los últimos detalles de pulido. Pero si tuviera que elegir algo como lo más importante, para mí es tener un prototipo funcional lo antes posible. ¿Por qué? Porque si una idea funciona en su forma más básica, si ya es divertida sin gráfico bonito ni efectos, entonces probablemente también funcione bien cuando la decores y le metas todo lo demás, arte, sonido, historia, etc. Así que diría que lo más importante para mí es el orden de desarrollo. Empezar por lo esencial, probar la idea base con un prototipo y luego construir sobre eso. Claro, esta es una opinión muy personal, pero me ha servido mucho. Segunda pregunta, ¿qué dices tú que se debe priorizar si estuviera haciendo un RPG? Muy buena pregunta también. La verdad, nunca he desarrollado un RPG de forma seria, pero si tuviera que hacerlo, lo primero que priorizaría sería el sistema de combate. Por ejemplo, si fuera un RPG por turnos, me enfocaría que ese sistema fuera flexible y fácil de ampliar, que me permitiera agregar nuevos ataques, habilidades o mejoras sin tener que reescribir todo desde cero. La razón es simple, si tienes un buen núcleo, un sistema sólido y bien estructurado, todo lo que venga después como el contenido, la historia o los gráficos va a ser mucho más fácil de construir alrededor. Así que mi consejo sería priorizar el núcleo jugable de tu RPG antes de cualquier otra cosa. Una buena base siempre hace más fácil escalar el proyecto sin dolores de cabeza. Muchísimas gracias por tus preguntas, Mr. Estevans. Continuamos con las interrogantes de Naruyumdev-F4D. Se supone que eran solo 2 preguntas por persona, pero te las voy a dejar pasar, ya que eres un usuario antiguo del canal y te veo activo por aquí, y eso es algo que valoro mucho. Primera pregunta, ¿cuál crees que sea la razón principal para que se reinicien proyectos enteros? Buena pregunta y la respuesta en realidad puede variar muchísimo, pero si tuviera que resumirlo en una sola palabra diría planificación. Incluso los equipos grandes con experiencia y recursos a veces planifican mal o subestiman el alcance de su proyecto, y eso es totalmente normal. Nadie puede predecir todos los obstáculos que vendrán en el camino. Por eso siempre se recomienda hacer una estimación de tiempo y luego multiplicarla por 2 o por 3, porque lo inesperado siempre pasa, y aún así a veces eso no basta. También hay otras razones, claro, si es un proyecto indie muchas veces se reinicia por falta de motivación, porque el equipo se desenamora de la idea o se obsesiona con una nueva. Allí es cuando se cae en un círculo vicioso de empezar, abandonar y comenzar de nuevo con otro proyecto. Y en casos más complejos ya entran temas económicos o decisiones de negocio que están fuera del control de los desarrolladores. Así que sí, muchas razones, pero para mí todo parte por una base débil de planificación. Segunda pregunta, ¿qué
¿Crees que el perfeccionismo puede perjudicarte más que ayudarte a la hora de crear juegos? Uy, esta es delicada porque depende del contexto y del tipo de persona que seas. El perfeccionismo puede ser bueno si lo sabes manejar, pulir los detalles, cuidar la experiencia del jugador, revisar 1000 veces un sistema hasta que funcione bien, todo eso es positivo. Yo mismo soy medio perfeccionista en ciertas áreas, pero hay que saber cuándo parar, y ese es el problema. Un ejemplo es el creador de Stardew Valley. Él trabajaba solo y si no hubiera sido por su pareja que lo empujó a lanzar el juego, probablemente todavía estaría perfeccionándolo hasta el día de hoy. Para él nunca era suficiente, entonces sí, cuando el perfeccionismo se vuelve una traba, cuando te impide avanzar o terminar las cosas, ahí es cuando puede perjudicarte gravemente. La clave está en aprender a soltar, como dicen, mejor hecho que perfecto, especialmente si eres indie. Tercera pregunta, ¿qué canales de Game Dev recomiendas? Esta sí está difícil porque no conozco muchos. Mira, estos son algunos de los canales en los que estoy suscrito. Y además me gustaría conocer más desarrolladores, en especial si hablan español. Ahora, si son latinos sería aún mejor. Pero de los que consumo su contenido serían Alba Mayo, desarrollador español de Mahotori. También veo a Chardytronic, que también es un desarrollador español con diarios de desarrollo muy interesantes. También consumo el contenido de Petals, un desarrollador argentino que tiene experiencia yendo a eventos presenciales de videojuegos, o al menos eso se ve por sus videos. Y también podría mencionar a Dogedev y Dogodev. Y esos son los que veo cada tanto. Si tienen alguna recomendación interesante de otro canal de desarrollo de videojuegos, me lo pueden comentar. Muchas gracias a NaruYumDev-F4D por tus tremendas preguntas. Ahora pasamos con la consulta de Alfa-P2T, que también nos dejó un par de buenas preguntas. Primera pregunta. ¿Comida favorita? Aquí no tengo que pensar mucho, la carne asada o la pizza. Alimentos supremos, sin duda alguna. Son de esas comidas que nunca fallan, da igual si es un día especial o uno común y corriente, siempre se disfrutan. Segunda pregunta, ¿cuáles son tus pasos para seguir o cuáles sigues cuando creas una mecánica? Muy buena pregunta también. En términos generales sigo un proceso bastante simple pero efectivo. Primero pienso en la idea base que quiero lograr con esa mecánica, cómo debería sentirse a jugarla. A veces surge por inspiración, otras veces por necesidad del diseño. Después la escribo en el GDD, el documento de diseño de juego, para dejarla clara en el papel. Y créeme, este paso es más útil de lo que parece, porque al escribirla a veces te das cuenta de que la idea que sonaba tan bien en tu cabeza quizás no tiene tanto sentido cuando la aterrizas. Y por último, y lo más importante, prototipar la mecánica. Si funciona en un prototipo básico, perfecto. Se sigue adelante y se va puliendo. Pero si no funciona ahí, se descarta o se replantea. Probar rápido y fallar rápido es clave en este proceso, para no perder tiempo con ideas que solo suenan bien pero no se sienten bien al jugar. Así que ese es mi enfoque general. Idea, documento y prototipo. Gracias Alfa-P2T por tus preguntas. Ahora pasamos con las preguntas de Yamikenshi29-3, que también se animó a participar con dos consultas muy interesantes. Primera pregunta, ¿cuál es el lenguaje de programación más recomendado para comenzar? Buena pregunta, y la verdad, en lugar de pensar en el lenguaje de programación, mi recomendación es elegir el motor de desarrollo con el que quieras trabajar y luego aprender el lenguaje que ese motor utilice. Por ejemplo, si te interesa trabajar con Unity, lo ideal sería que aprenderas C#. Si quieres usar Godot, podrías comenzar con GDScript, que es más simple, o incluso usar C# también, si ya tienes esa base. Así que en resumen, elige el motor primero y luego aprende el lenguaje que lo acompaña. No te compliques tratando de aprender el lenguaje perfecto desde el inicio, porque lo más importante es aprender haciendo juegos, no memorizar teoría, aunque algunas cosas, bueno, sí son importantes. Segunda pregunta. Supongamos que puedes tener a disposición todos los recursos y conocimientos necesarios para hacer un fangame de una franquicia que te guste. ¿Cuál te gustaría poder hacer? Tremenda pregunta, la verdad. Nunca me había puesto a imaginar ese escenario con seriedad, pero ahora que lo pienso, cuando era niño traté de hacer fangame de Sonic y como te podrás imaginar eran un desastre. Jugablemente estaban bastante mal y no era para nada divertidos, pero la intención estaba. Ahora, ya siendo adulto, creo que me gustaría hacer un fangame de Rhythmic Drift, un juego de ritmo de Sega que me encanta. Tiene un estilo muy llamativo, pero lamentablemente nunca tuvo una secuela por las bajas ventas que tuvo el primer juego. Así que si tuviera los medios me encantaría continuar su historia, experimentar con más mecánica de ritmo y darle una segunda oportunidad a ese universo tan especial. Gracias por tus preguntas, Yamikenshi29-3. Seguimos ahora con la pregunta de Mercury Billy.
Muchas gracias por participar. Primera pregunta, ¿has probado lenguajes de programación? Y si es así, ¿alguna vez llegaste a darle uso a uno de estos para la creación de un videojuego? Sí, totalmente. De hecho, la mayoría de lo que sé de programación lo aprendí justamente haciendo videojuegos. El lenguaje que más uso actualmente es C#, sobre todo trabajando con Godot y antes con Unity. También en su momento utilicé una versión modificada de Python para trabajar con Ren'Py, que es un motor especializado en las novelas visuales. Así que sí, he tenido bastante contacto con lenguajes de programación, siempre eso sí enfocados a desarrollar juegos. Segunda pregunta, ¿qué recomendarías a los más novatos en la creación de un videojuego, ya sea para celular o algo derivado? Muy buena pregunta, y creo que esto aplica para muchos que están recién comenzando. Si tu idea es hacer un juego para celulares, mi consejo es que investigues sobre los juegos hiper casuales. Son esos juegos súper simples pero adictivos que abundan en las plataformas móviles. Además, para empezar, yo recomendaría hacer un juego que pueda jugarse con una sola mano. No porque esté mal hacer algo más complejo, sino porque eso te obliga a pensar muy bien en cómo usar la interfaz táctil y a simplificar tus mecánicas al máximo. Es una excelente forma de practicar diseño de forma concreta, y si te animas, puedes probar haciéndolo en pantalla vertical, que es más común en móviles y obviamente mucho más intuitivo para manejarlo con una sola mano. Y por supuesto seguir tutoriales en línea y leer documentación es clave. Hay muchísimos recursos gratuitos, así que aprovéchalos. Muchas gracias nuevamente por tus preguntas, Mercury Billy. Ahora le toca a Sebastián 2059, que nos lanza una duda muy seria o no tanto. ¿Eres una IA? Soy una IA programada para desarrollar videojuegos, hago juegos, como juego, sueño con juegos y yo soy un juego. Soy la mejor IA entre las IA y no sé No, claramente no soy una IA. Aunque a veces cuando uno pasa tantas horas seguidas programando, revisando bugs y mirando pantallas, te comienzas a sentir un poco como una. Gracias por tu pregunta. Seguimos con más preguntas, esta vez de Quimera 963, que nos dice lo siguiente. ¿Cómo encuentras tantas expresiones y gestos de anime para los videos? Pues la verdad es más fácil de lo que parece. Yo uso principalmente la página de tenor.com, que está llena de GIFs de anime y muchas otras cosas. Lo que hago es buscar ahí, descargarlos en formato MP4 y luego los coloco directamente en el editor de video. Por ejemplo, si quiero una reacción de enojo, simplemente escribo anime angry y listo. Aparece una buena variedad de expresiones. Eso sí, recomiendo siempre hacer la búsqueda en inglés, porque así los resultados suelen ser mucho mejores. A veces también recurro a Google Imágenes buscando GIF directamente, y si me pongo más loco aún, puedo llegar a descargar el RAW del anime específico para sacar justo el fragmento que necesito. Pero eso último lo hago en contadas ocasiones porque toma mucho más tiempo. ¿Cuánto tiempo te toma editar un video habitualmente? Bueno, depende del tipo de video. Si es uno más ligero o directo, puede tardar 1 o 3 días en editarlo, pero si es un video habitual del canal, el promedio se va a una semana de trabajo. Ahora, si el video es más complejo como este especial, que ya lleva más de 2800 palabras de guión, la edición puede volverse más pesada y tardar incluso hasta 2 semanas. Eso sí, cuando mi amigo Vexes me echó una mano con la edición, el tiempo se reduce bastante. Además, estoy probando un método nuevo de edición más intenso para optimizar los tiempos, así que ya veremos si funciona. Muchas gracias por tus preguntas, Quimera. Seguimos con más preguntas. Ahora es el turno de Queso YouTube 583, que nos consulta lo siguiente. Menciona 5 animes que más te gusten. Ok, aquí vamos. Esta lista puede variar con el tiempo, pero hasta ahora mis 5 animes favoritos serían Death Note, Tengen Toppa Gurren Lagann, Mob Psycho 100, Doctor Stone y Kaguya-sama Love is War. Dato extra, todos estos animes están doblados al español latino, excepto Tengen Toppa Gurren Lagann, pero aún así los recomiendo muchísimo. Cada uno me marcó en distintos momentos, ya sea por su historia, estilo visual, comedia o simplemente por lo mucho que los disfruté. 2. ¿Hay una forma de bajar o compilar Check Engine de forma segura? Creo que sí, hasta donde yo sé la forma más segura de obtener Check Engine es entrar directamente a su página oficial y descargarlo desde la sección de descargas. Eso fue lo que hice cuando quise experimentar un poco con Yakuza Kiwami para modificar un pequeño detalle y no tuve ningún problema o señales de virus. Claro, siempre existe el riesgo si uno lo baja de sitios no oficiales, ahí sí que podrías terminar con algo sospechoso en tu PC, pero si vas por la vía directa como hice yo, no debería haber ningún inconveniente. Claro, hasta donde sé, porque puede ser que ya tenga un ruso vigilándome la computadora, pero por mi parte no he tenido ninguna mala experiencia. Gracias por tus preguntas, Queso. Seguimos con más preguntas.
Esta vez es el turno de Shizuku BRN, que nos dice: retarde yo, se me olvidó que no comenté XD. Nunca es tarde, Shizuku. Vamos con tus preguntas. Perro o gato, sin duda gatos. De hecho tengo como 10 gatos en mi casa, así que ya se imaginan el nivel. Son adorables y siempre tienen una personalidad única, así que aunque me gustan la mayoría de los animales, los gatos me gustan bastante. 2. ¿Es verdad eso de que el código de Undertale está hecho con las patas? Buena pregunta, la verdad es que no he podido investigar a fondo el código completo de Undertale, pero sí he visto algunas capturas y comentarios por ahí, y bueno, podemos decir que el código es bastante mejorable desde una perspectiva técnica. Al parecer, Toby Fox hizo muchas cosas de forma poco convencional, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, lo importante es que el juego funciona bien, no sufre problemas graves de rendimiento y sobre todo la experiencia que entrega está bien. Undertale fue un éxito rotundo y marcó a mucha gente. Así que aunque el código no sea el más limpio o eficiente del mundo, cumplió su objetivo. Eso sí, como siempre, tener un código ordenado, optimizado y mantenible siempre es preferible, especialmente si trabajas en un equipo o piensas expandir tu proyecto en el futuro. Muchas gracias por tus preguntas. Ahora seguimos con las preguntas de Matías Stirmans 2 Orozco, quien nos deja dos interesantes consultas. Espero haber pronunciado bien su nombre. ¿Jugarías o has jugado Nick the Gear Overdose? Sí, conozco perfectamente el título. Es un juego que tengo súper pendiente, me han hablado muy bien de él, especialmente mi amigo Vexes, que ya lo jugó y me dijo que está bastante bueno. La verdad es que lo tengo fichado y en algún momento seguro que me lo compro y lo juego con calma, pero ahora mismo estoy corto de presupuesto, como suele pasar. Además tengo una torre de juegos pendiente que terminar, así que sí, está en mi radar y tarde o temprano caerá. ¿Cómo se usan las pestañas de Reactions y Execution Parents en Virus Total? Sinceramente no tengo la menor idea. Lo único que tengo entendido es que en la página de Virus Total, si quieres que te aparezcan esas pestañas, debes colocar un archivo .exe o .dll. Si lo haces con, por ejemplo, un archivo .png, no va a salir nada de eso. Pero dudo que este dato te interese. Lo máximo que puedo hacer es ponerte esta respuesta hecha por ChatGPT, pero no tengo ni idea si será verídica. Perdón, pero no he usado mucho esa página web, me hubiera gustado ser de más ayuda. Aún así, muchas gracias por tus preguntas. Seguimos con las consultas de Games-Música 7737, que nos deja un par de interrogantes muy buenas. ¿Qué fue lo más difícil en tu camino para ser desarrollador? Sin duda, el primer contacto que tuve con Unity fue uno de los momentos más duros. Para mí, todo lo que veía en el motor era como si estuviera escrito en chino mandarín y me aterrorizaba. Encima, justo cuando estaba en la carrera, nos pidieron hacer un prototipo de un juego en un mes y yo ni siquiera sabía cómo escribir un hola mundo. Para peor, el profesor de programación estaba en gira en Estados Unidos y en el de diseño de juegos también. Fue una situación bastante traumática, la verdad. Me sentía completamente perdido. Por suerte, en una game jam improvisada en la universidad se activó mi mecanismo de supervivencia gracias a la adrenalina. Me forcé a aprender lo necesario sobre la marcha. Fue una experiencia horrible pero muy formativa. Sobreviví, aprendí y aquí estamos. ¿Qué regla de desarrollo de videojuegos romperías si quisieras hacer algo innovador? Muy buena pregunta. Para ser sincero, nunca he planeado hacer algo realmente innovador como objetivo principal. Casi todos mis proyectos han sido más bien pruebas de concepto, juegos funcionales, pero con fines más experimentales o de aprendizaje. Ahora estoy trabajando por primera vez en algo más comercial, pero incluso ese juego no busca revolucionar nada. Sin embargo, si por vida o muerte tuviera que hacer algo innovador, creo que rompería la regla de que los videojuegos son solo arte o solo entretenimiento. No me metería a fondo en ese debate porque es amplio, pero creo que los videojuegos pueden ser mucho más que eso. Por ejemplo, pueden tener aplicaciones en medicina, salud mental, educación o incluso como herramientas sociales. Rompería el molde al mezclar elementos que normalmente no pegan ni con cola y buscaría un enfoque que vaya más allá de lo establecido. Quizá ahí esté la próxima gran idea, quién sabe. Gracias por tus preguntas, de verdad estuvieron muy buenas. Y con esto cerramos la ronda de preguntas, esta vez con las excelentes consultas de Sef, que nos deja las siguientes. 1. ¿Qué desafíos crees que tendría que atravesar un desarrollador de videojuegos al lanzar su primer juego o una beta de él? Muy buena pregunta, porque no es solo cosa de hacer el juego y lanzarlo. Antes de eso hay un trabajo previo fundamental.
el marketing. Dar a conocer tu juego antes de que salga es crucial, porque el mayor desafío no es programarlo ni diseñarlo, que ya de por sí son cosas difíciles. Es lograr que la gente quiera jugarlo. Y suena gracioso, pero sí, lo más difícil es hacer que alguien esté dispuesto a descargar o comprar tu juego. Por eso vas a tener que aprender a vender tu juego como si tu vida dependiera de ello. Luego, si logras que lo jueguen, viene el siguiente reto, los bugs. Te dirán, está buenísimo tu juego, pero encontré un bug en esta parte. Y luego otro te dice que se le borró la partida mágicamente, y luego llega otro que encontró un error misterioso, y todo eso el mismo día de lanzamiento. Es un proceso estresante, así que para mí los dos grandes desafíos son hacer que la gente quiera jugar tu juego, sobrevivir a la avalancha de bugs y claro, rezar porque a la gente le guste el juego. 2. ¿Crees que la IA de cierta forma ayuda a los desarrolladores en sus proyectos o todo lo contrario? Este tema es algo polémico, sobre todo en el área del arte, pero si hablamos del desarrollo de videojuegos como tal, que es lo que nos compete aquí, sí, ayuda bastante, especialmente en programación. La IA te puede salvar de apuros cuando tienes problema de código, ayudarte a entender errores e incluso darte ideas. Pero como toda herramienta hay que saber usarla con criterio. No hay que volverse 100% dependiente, porque eso sí puede traerte problemas más adelante. En los que respecta al arte generado por IA, al menos por ahora, yo no lo recomendaría para videojuegos comerciales, aunque hay gente que lo hace. Pero en lo que es código y prototipado rápido, sin duda es una gran aliada, mientras se use con cabeza. Muchas gracias Seth por tus preguntas, fue una excelente forma de cerrar esta tanda. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. La verdad estoy un poco exhausto, no lo voy a negar, pero de corazón muchísimas gracias a todos por sus preguntas y por acompañarme en este video. Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar y compartir. Todo eso ayuda muchísimo para que este canal siga creciendo. También pueden seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de futuros contenidos. Y por supuesto, gracias infinitas por los más de 500 suscriptores. Se les quiere un montón. Eso es todo por ahora. Adiós chicos y chicas. Bye bye.